Hola con todos y todas, bienvenidos a una nueva edición de Trazando Líneas. Hoy estamos con un entrevistado que viene desde el sur andino con toda la fuerza de los Andes. Pero antes de empezar con nuestro entrevistado, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes en @lalinea.pe. Bueno, estamos con Roberto Huaraca, compañero de San Marcos, también de Apurímac, de la provincia de Andahuaylas, y uno de los dirigentes que está organizando también las movilizaciones que estamos viviendo desde diciembre. Pero mejor que se presente él mismo. Roberto, ¿quién es Roberto? Cuéntanos de ti, qué haces, qué estudiaste, cómo estás ahora en la lucha. Ante todo, un saludo a Anaí, gracias por invitarme a este espacio alternativo. Mi nombre es Roberto Huaraca Altamirano, soy natural de la comunidad campesina de Pichipata, distrito Huancarama, provincia Andahuaylas, región Apurímac. Bueno, soy egresado de Sociología de la Universidad de San Marcos y en realidad yo me he concientizado en las luchas campesinas desde muy niño, en Andahuaylas. Y bueno, también he sido dirigente en la universidad, presidente de la Federación Universitaria de San Marcos. Hemos reconstruido después que el montesinismo ha cerrado, ¿no? Ha perseguido los gremios, a los dirigentes en esas épocas. Bueno, con mi persona se empieza a reconstruir la Federación Universitaria y ahí lo tienen la federación, ¿no? Sí, creo que ese fue el inicio de todo un proceso de reconstrucción y de repotenciar también la gloriosa Federación Universitaria. Bueno, para los sanmarquinos siempre es importante, pero bueno, tú terminas la universidad, terminas la carrera de Sociología, regresas a Andahuaylas, por lo que me contabas, y bueno, empieza este proceso de cambio político que tiene un inicio, digamos, tiene un hito en el gobierno de Castillo, ¿no? Una elección popular. Creo que Castillo gana en Apurímac con más del 60% de votación en la segunda vuelta. Y bueno, lo que vimos ya después, toda la ofensiva de la derecha, la destitución de Castillo el 7 de diciembre y el estallido social, ¿no? Lo que viene a ser la protesta que vivimos y que ha tenido un epicentro fundamental en Apurímac, en Chincheros, en Andahuaylas. En fin, yo quisiera que nos cuentes un poco cómo empieza ese movimiento ahí, dónde estabas tú, cómo se vive el anuncio de la destitución de Castillo primero, la juramentación de Dina. Además Dina se supone apurimeña también. ¿Cómo se vive eso ahí? ¿Cómo explicarías y cómo nos contarías lo que pasa desde el 7 de diciembre? Bueno, en realidad Castillo llega como una suerte, como dice la esperanza, ¿no? Que la gente se identifica porque era un profesor rural y a pesar de que había otras opciones que eran mejores cuadros técnicos y que también era de izquierda, así como Verónica Mendoza y otros, no, la gente no lo ve allá. Y se identifica con un maestro, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba a pasar una segunda vuelta, ¿no? Entonces la gente empezó a marcar ya posición, faltando meses, semanas para las elecciones, y ahí lo tenemos. Entonces, creo que desde los 90, un sector siempre a la población van direccionando, decir que hay que apoyar al mal menor. Y todo ese mal menor ahorita está en la cárcel y uno que se ha suicidado, ¿no? Entonces yo creo que en este Castillo no era el mal menor en la primera vuelta. Era, de repente, para el sector técnico, ese sector intelectual era el mal peor, ¿no? Y al final la población, la clase popular decidió. Y ahí recién se convierte en un mal menor en la segunda vuelta, ¿no? Y yo creo que la gente, cuando llega el 7 de diciembre, se indigna porque no se estaba respetando su voto y además estaban despojando del cargo a alguien que se había identificado con ellos, ¿no? Tú mencionabas algunas movilizaciones que se van dando en Apurímac. ¿Cómo se organiza, cómo se convoca a la gente después de que ya Dina Boluarte juramenta? ¿Y qué piden, no? Cuéntanos un poco de esos días de protesta. Mira, la gente sale por indignación, que no se había respetado su voto.
Y a pesar que Dina es el que le puede suceder en el cargo, o sea, no, para la gente es traidora, ¿no? Porque estaba claramente que el Congreso había archivado un caso que estaba llevando Dina, es una con otra. Creo que la gente ya aprendió, desde el 90 hasta el actual, y la gente ya aprendió a diferenciar las Que no cosas. lo engañan. ¿No? Y aparte tienen acceso a las redes sociales, ¿no? Yo pienso que la gente del sur, la gente de provincias, está más informado que la gente común corriente de Lima, que vive del día a día y vive ajetreado, ¿no? Una rutina para sobrevivir. Entonces la gente se indigna, sale y inmediatamente plantean, pues siempre le han planteado cierre el Congreso, fuera Dina, nueva Constitución. Pero ahora este tema de nueva Constitución tiene mayor pegada en el sur, mayor pegada, ¿no? Porque dicen, la madre de todos estos problemas es la Constitución, entonces hay que apuntar más allá de Dina, etcétera, es la Constitución. O sea, la gente no sale por adelante elecciones, nunca la han mencionado en sus consignas, nunca, ni en sus plataformas. Y era, fuera Dina, cierra el Congreso y nueva Constitución y otros puntos más, ¿no? Sí, claro, entonces efectivamente Andahuaylas particularmente es uno de los epicentros de la protesta, en general la región Apurímac, ¿no? Junto con Puno, quizás son de las que más masivamente salen a protestar. Creo que lo que vimos fue también una represión brutal, tú mencionabas, ¿no? Que había dos jóvenes que fueron asesinados, en total creo que suman casi 10 o 12 si no me equivoco, es una brutalidad, la verdad que nos desconcertó a muchos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después, no? La gente sale a protestar, va a la capital de la provincia, ¿no? Van de Huancabamba a Andahuaylas, van de Chincheros a Uripa, en fin. Pero tú comentabas que ahí hay una discusión, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos aquí en la provincia? ¿Nos vamos a Lima? Cuéntanos cómo se toma esa decisión y cómo se organiza además esa primera toma de Lima, ¿no? Esta primera gran desplazamiento de la protesta hacia Lima. Cuando plantean, por asamblea acuerdan que el 5% de cada pueblo tenían que ir a Lima. O sea, hubiera sido masivo, 5%, ¿no? O sea, 5% solo de las comunidades y distritos de Andahuaylas es un montón de gente. Pero, ¿qué pasa? Paralelamente, los nuevos gobernadores regionales que han asumido, que son de tendencia fujimorista, y alcaldes que han ganado, inmediatamente también hicieron sus cálculos y empezaron a meter miedo desde las radios, como ya había habido fallecidos, incluso con ofrecimientos de obras, proyectos. Entonces, buena parte de los pueblos han caído en eso y no han cumplido ni siquiera el 1%. Pero hay pueblos que siempre han tenido esa rebeldía, siempre han tomado iniciativa, ellos jalaron. Y el resto por arrastre se sumó para el viaje, pero no se llegó al 5%. Y aquí un poco desorganizado, sí, habían grupos, no eran un grupo compacto. Faltó manejo ahí, faltó dirigentes, coordinadores, faltó porque hay grupos que han venido solo por 3 días, por 5 días, etcétera, ¿no? ¿Y cómo se decidían esos grupos? ¿Cómo se financiaban? Porque también se decía que era financiamiento ilegal, minería ilegal. Ya, en Apurímac los comerciantes empezaron a poner, gente común y corriente, los que no iban a viajar han puesto. Hay pueblos que no han venido y han puesto dinero. Ha habido financiamiento del pueblo, los comerciantes, los profesionales, sí, se han apoyado. Entonces, con esa venida. Aparte, por ejemplo, mi delegación que vino días después, el pueblo mismo se ha organizado, eran 2 distritos, ¿no? Se organizan y el pueblo mismo ponen. Allá, por ejemplo, allá funciona ese acuerdo pues de 50% más 1, eso es ley para todos, los demás tienen que acatar. Si la comunidad dice vamos a Lima, se tiene que acatar. Vamos a poner tanto dinero, se tiene que acatar. Así ha sido financiado, pero aquí, tú has visto, ha habido solidaridad de gente, de limeños, de provincianos que viven aquí, de empresas, empresarios provincianos aquí en Lima, han apoyado.
Ha habido bastante solidaridad y por eso la gente ha sobrevivido aquí, ¿no? ¿Cuál es tu balance de esa primera y segunda toma de Lima, de ese primer evento, de ese primer ciclo de protestas? ¿Se logró los objetivos? ¿Se consiguió algún avance en términos de la lucha popular? ¿Cómo evaluarías esos dos intentos de este ciclo de protesta contra Dina Boluarte y el Congreso? Mira, cuando se ha luchado de repente, cada vez que viene 5 de abril o las elecciones en segunda vuelta, siempre ha habido sectores en Lima que han promovido eso, ¿no? Por ejemplo, no a Keiko no va, o no contra el fujimorismo, ¿no? Y ha tenido pegada. Pero en esta yo pensé que iba a ser algo así, ¿no? Y entonces si tú miras quiénes luchan, es la clase popular. La clase popular está ahí. Y con un apoyo de cierto sector de estudiantes, de gente de Lima, pero no veíamos esas posiciones que antes veíamos así, posición política, decir pues no, Dina no va o el fujimorismo no va, y moviendo todas sus maquinarias, no hemos visto eso. Entonces yo pienso que hasta cierto punto esos sectores han sido egoístas, o sea, hablo de la izquierda, han sido egoístas porque no han puesto posición. ¿Y por qué yo pienso? Primero, no se lo calculaban que el sector popular iba a salir. Sí, justo ahí te quería preguntar, porque creo que esto de la CONUL merece un espacio más profundo, ¿no? Más a profundidad. La CONUL se forma en la lucha, en Lima, o sea, de distintas regiones se ponen de acuerdo y forman esta instancia. Cuéntanos de eso, ¿no? ¿Cómo se organiza? ¿Quiénes la conforman? ¿Cómo ha seguido manteniéndose después de este primer ciclo de protestas? ¿Y cómo está ahora, ¿no? Mira, en realidad cuando había esa necesidad de armar una central, hubo varias reuniones, incluso por todo lado hubo ese intento, ¿no? De acá nació una CONUL, otra CONUL, y ya. Pero al final son dos los que toman fuerza, y los universitarios, el bloque universitario dice, ¿sabes qué? Tienen que unirse, ya nosotros vamos a ser los interlocutores para que se unan, y logra unirse. Y planteamos, ¿qué hacemos? Ya, planteamos fusión, ¿no? Y se convierte en una pirámide trunca. Y la pirámide trunca es que la pelea surge, entonces ¿quiénes van a ser cabeza en la trunca? Se habla de varias cabezas. Entonces ahí pensamos, claro, porque todos van a querer estar en la pirámide trunca, en el escalón superior. Entonces, un criterio, las regiones que más han luchado, más contundencia han tenido en Lima y en las regiones. ¿Quiénes son esos? Cusco, Puno, Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios, y luego por gesto político entra bloque universitario. Por una cuestión estratégica, Lima no luchó mucho, pero necesitamos ganar las luchas en Lima, entonces tienen que estar los de Lima. Entonces, y ahí entra Lima también, ¿no? Y el norte no ha luchado, entonces se les agrupa en macro, como macro norte tienen un representante, ¿no? Y Madre de Dios como que no encajaba ni en el sur, ni en el centro, entonces macro oriente. Y así hay 8 en la mesa directiva. Pero los 8 tienen sus alternos, delegados alternos. Delegado alterno no es decir pues que como un vicepresidente, un auxiliar, no, un suplente, no. Alterno es que viene de alternancia. Esta es un poco la estructura que se organiza. Claro. Y es la que también está ahora convocando un poco para la toma de Lima, ¿no? En el sur, nosotros planteamos que lo más importante no es el adelanto de elecciones, porque acá como ya hay un quiebre de estructura, entonces no podemos apuntar a cambiar personas. O sea, Dina fuera y entra otra Dina con la misma constitución, con el mismo régimen, con los mismos cuadros, ¿no? Con los mismos lobbies que paran ahí en el Congreso, ¿no? Entonces no se cambia nada. Entonces es engañarle a la gente, desviarle su atención, porque en las regiones también hay oportunistas que si ellos quisieran que haya adelante elecciones anualmente para que anualmente se reacomoden, va a desviar, ¿no? Entonces es mejor decirle a la gente, si es legalmente va a haber adelante elecciones sí o sí, pero no debe ser la máxima aspiración del pueblo, el pueblo debe organizarse
para hacer una lucha política para el cambio de la Constitución, ¿ya? Incluso yo diría que lo más sano, plantearlo políticamente y legalmente, es que Pedro Castillo se restituya. Hay argumentos legales, ¿no? Porque ha sido ilegalmente vacado, no se cumplió el reglamento del Congreso, o sea, ellos mismos han roto su orden constitucional, ¿no? Es su Estado de Derecho. Entonces, lo más importante es que el pueblo del sur, lo del norte, lo del centro, no estén soñando que adelante elecciones le va a cambiar la vida, sino es organizarse, ¿no? Porque solamente con presión política, presionando políticamente, es que se va a lograr el cambio de la Constitución. Y así está en la historia, ¿no? Sí, y bueno, además te doy la razón en esto, ¿no? Que la derecha y el fujimorismo prácticamente desde el 2016 están jugando a adelanto de elecciones, y ahí cae también buena parte del centro liberal, ¿no? Que pidió adelanto de elecciones cuando Castillo era presidente, no tenía por qué pedirlas, y estaban ahí con sus kits juntando firmas porque no les gustaba el presidente que había elegido el voto popular, ¿no? Entonces sí, efectivamente, el adelanto de elecciones se convierte casi como en un karma para abrir escenarios políticos que no se pueden abrir con la movilización y que los usa la derecha, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, de un nuevo escenario electoral, pues lo más probable es que gane Keiko, por eso ella ya pidió adelanto de elecciones, o sea, es complejo, pero también creo que es importante asumir que los escenarios políticos no manejamos todas las variables, ¿no? Yo creo que ahí la lucha popular también tiene un desafío enorme en ver cómo construye una unidad amplia en torno a determinadas demandas, ¿no? La demanda de nueva constitución, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos hacer que esa demanda sea parte de una plataforma unitaria más allá de los que ya estamos convencidos, ¿no? No sé si se lo han planteado así, y si también puede ser parte justamente de una plataforma electoral, ¿no? Gana el partido y en general más que el presidente, los 66 congresistas que están dispuestos a abrir ese camino. Porque yo te digo, está bien, es una lucha política, pero que tiene también un remate legal. O sea, no es solamente que sean cosas contrapuestas, ¿no? Entonces, ¿han puesto ese escenario en discusión? O sea, mira, eso es una fórmula para que el pueblo nunca gane. Porque si solamente habría de repente 2 partidos, 3 partidos, porque no creo que haya diversidad de 24 o 25 partidos en el Perú, 25 diferencias, 25 posiciones políticas, no creo. Entonces, ¿qué son? Son empresas para hacer negocio, son mafias. Y yo no creo que bajo esa fórmula el pueblo va a ganar 66 congresos, no va a ganar, no lo va a hacer. Y siempre va a ser minoría, y el sector de izquierda o nacionalista que pretenda postular es engañarle al pueblo, que van a decir que se van a unir en torno a uno, o es una lucha política, vamos a seguir luchando, no. Más bien es ganar minoría y avalar todo el neoliberalismo, todo el saqueo, toda la renegociación de contratos que quieren hacer bajo esta Constitución. Es engañarle al pueblo, ¿no? Y muchos lamentablemente siguen ese engaño solamente porque quieren solucionar su problema económico en ese reacomodo que pueda haber de repente si es que ganan, no sé, 5 escaños, ¿no? En el Congreso, ¿no? Sí, bueno, tú tocas un punto fundamental. Efectivamente, la derecha tiene una táctica de presentarse en 10, 15 partidos, ¿no? Tienen ahí diferentes caretas, ¿no? Provinciana, de clase media alta, con Renovación Popular, Keiko Fujimori, que para los fujimoristas clásicos. Entonces tienen un abanico, ¿no? Y creo que también desde la izquierda y las fuerzas más progresistas se caen lo mismo, ¿no? En que pensar que con tu inscripción propia ya vas a lograr llegar al poder y se te van a abrir las puertas. Y sabemos que no es así, ¿no? Que hay ahí una lucha de clases, para decirlo en el sentido más clásico, que está disputando el Estado, ¿no? Yo decía, Dina, y no la han puesto ahí para que esté 4 o 5 meses, quieren que salve el modelo. Y si ya no les sirve, pues la sacarán y pondrán a otro que lo continúe, ¿no? Está en juego la continuidad de un modelo que les ha dado muchas ganancias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos los de abajo, esta población que se ha movilizado desde el 7 de diciembre? ¿Cómo construye una unidad? ¿Desde dónde se construye? ¿Con quiénes se construye? ¿Hay consignas antagónicas? ¿Cómo lo ves tú para ir cerrando también esta conversación? Mira, si miramos otros países que de repente tienen su clase capitalista,
que manejan mucho dinero, son dueños de transnacionales en todo el mundo y deciden las políticas en sus países. Más o menos esa lógica debería aplicarse en el Perú, ¿no? Incluso en su propio modelo. O sea, ser nacionalistas, garantizar incluso la geopolítica, etcétera. Eso es común, ¿no? Pero en el Perú no. ¿Por qué? En el Perú, esa clase capitalista, esa clase oligarca, esa clase, por ejemplo, que se creen aristócratas todavía, en realidad no se sienten peruanos. Una segunda independencia, y tiene que pasar eso, y por una lucha política, una lucha democrática. Democrática no es que haya adelante elecciones y cada los 30 partidos creo que están en proceso de inscripción, eso no es, ¿no? Y luego creo que en algún momento el país tiene que cambiar, la humanidad cambia, la sociedad cambia, pero una generación tiene que plantear ese cambio, pero no con adelanto elecciones, porque adelanto elecciones simplemente es desviar la atención de la gente, nuevo reacomodo, y la crisis sigue. Y sigue, la crisis viene desde los 90. La fórmula de apostar por el mal menor no ha funcionado. Todos están en la cárcel, uno muerto. El tema de adelanto elecciones, igual desvía, ¿no?, nuestra atención en la Constitución, como pasó en el 2000. La gente se fue por Toledo, ¿no?, y se olvidaron de la Constitución. Y ahora no esperar pues que pase lo mismo, ¿no? Claro, no reeditar eso, que efectivamente en 2000 las organizaciones que estaban en esa negociación ya claudicaron la Constitución, la constituyente, ¿no? O sea, lo dejaron como para después y ese después pues no ha llegado, ¿no? Y lo que me doy cuenta ahora es que la propia derecha, Acción Popular y otros, están con sus planillones de recojo de firma para adelante elecciones. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? No puede ser triunfo de la clase popular la caída de Dina, sino tiene que ser triunfo de los partidos de cuadros o partidos tradicionales, ¿no?, que controlan el Congreso, las políticas en el Estado. Entonces ellos ya se han juntado en torno también a que caiga Dina. Entonces es como que la izquierda ha movido la ficha para la caída de Dina, pero y estos de la arriba se han dado cuenta y le han puesto un jaque mate. Pero para eso yo creo que también tiene que haber una purga de los dirigentes, cascarones, dirigentes eternos, que toda su vida han sobrevivido, pues, ¿no?, mendigando, negociando con diferentes gobiernos de turno. Entonces creo que hay que hacer una forma distinta de hacer política, una forma nueva, porque tengo que pensar, pues, ¿no?, para que esto funcione. Pero todos, creo que, como te dije, la Constitución es el documento en el cual nos ponemos de acuerdo para que las cosas sean distintas, pero un sector no permite hacer eso, pues, ¿no? No, claro, está frenando, ¿no? Sí, me parece importante lo que resaltas, ¿no? Y finalmente será la misma movilización, la lucha popular la que va a dirimir este proceso, ¿no? Y la que va a poder abrir este paso constituyente que creo, como bien hemos dicho, ya se ha abierto, ¿no? El movimiento constituyente está abierto, hay un pueblo que está luchando por eso, ¿no? Y vamos a ver cómo avanza. Bueno, muchas gracias, Roberto. Yo quería terminar preguntándote cómo ves el futuro inmediato, cómo te ves tú, ¿estás optimista, pesimista respecto a lo que pueda venir? Futuro, en realidad el futuro es incierto, pero como somos cristianos, los peruanos son mesiánicos, y puede ser que, como dice Galindo, podemos encontrar un Inca, pues, ¿no? Aparezca el Inca. Porque es mesiánico, pues, ¿no? Otro es que siempre hay que pensar que todas nuestras luchas es para triunfar, pero también muchos dirigentes también tienen su costo. Podemos terminar en la cárcel, muertos, o de repente, como tú dices, ¿cómo te ves? O de repente siendo parte del proceso y aportando, ¿no? Ya sea
en la sociedad como dirigente, como funcionario, o sea, al final podemos terminar así, ¿no? Como constituyente. Como constituyente, puede ser. Muy bien. Entonces, es incierto, ¿no? Pero todo positivamente y siempre pensar que vamos a ganar. Muy bien. Gracias, Roberto. Nos estamos viendo en Trazando Líneas.